Ok. Iniciamos nosotros, ¿sí? Hablando un poco acerca del concreto simple. Hablábamos que existen dos tipos de concreto, el concreto simple y el concreto reforzado, que son los que más utilizamos, ¿sí? Pero existen otros tipos también de concreto, ajá, aunque nosotros no está dentro de nuestro curso, que los vayamos a ver, pero existen más concretos que podemos nosotros utilizar. Bien, en cuanto al concreto simple, decíamos que era aquel que iba a estar, ahora sí que su fabricación utilizábamos nada más los agregados, el cemento gris y el agua. Eso fue lo que hablamos acerca de lo que sería el concreto. Cuando hablamos de concreto reforzado, hablamos de que aparte de esos elementos de los agregados del cemento y del agua, también tenemos acero de refuerzo. Y una característica del concreto, pues realmente es un material muy utilizado ya desde hace algunos años y que todavía seguimos utilizando gracias a sus cualidades que tiene. Entre sus características tiene resistencia, hablamos que también tiene un revenimiento, tiene cohesión, impermeabilidad, durabilidad, fraguado, ¿sí? Es decir, cuando empieza a obtener su resistencia y que depende mucho de la relación agua-cemento. Sí, esta relación agua-cemento junto con el revenimiento nos puede dar a nosotros en un momento determinado, ¿sí? Lo que sería la trabajabilidad que tiene este concreto. Es decir, va a ser más trabajable o menos trabajable dependiendo de la cantidad de agua que tenga. Y una de las características también, ¿verdad? Es que nosotros este concreto, ¿sí? Como les decía, podemos hacerlo trabajar, ¿sí? A otro tipo de cargas. El primero, el acero de simple, el de concreto simple, ¿sí? Generalmente trabaja con cargas a compresión. Pero ya el concreto reforzado al colocarle varilla, nos permite a nosotros también ya poder soportar esfuerzos de tensión. Entonces, ya vamos a tener en cuanto a su resistencia, esfuerzos de compresión y de tensión que van a poder ser resistidos. Hablábamos también que al concreto reforzado se le pueden agregar algunos compuestos químicos o aditivos que nos permiten a nosotros modificar un poco al concreto sin que pierda su resistencia, que eso es lo que nosotros, ¿verdad?, debemos de cuidar, que no vaya a perder la resistencia del proyecto que nosotros estamos ejecutando. Sí, hablamos también acerca de lo que es la fabricación del concreto, que había, ¿verdad?, tres formas diferentes de hacerlo. Uno era directamente en la obra, ¿sí?, con una pala, estar allí, ¿verdad?, revolviendo los materiales sobre alguna artesa, sobre alguna madera, sobre alguna plantilla de concreto, pero que este concreto nosotros no lo vamos a utilizar en nuestras estructuras, ¿sí? Entonces, este concreto nada más nos podría servir como para colocarlo como plantilla, nada más. Pero también hay el sistema de la revolvedora, y hablábamos que en cuanto al concreto hecho en revolvedora, pues nada más hay que tener mucho cuidado de agregarlos, ¿sí?, de ir agregando los elementos de una manera ordenada, como por ejemplo, ¿verdad?, primero colocar el agua para lavar la revolvedora, posteriormente colocar el agregado grueso, después el agregado fino, ya que estén saturados, entonces sí ya vamos a colocar el concreto en los moldes, ¿sí? Ya le echamos el cemento a la revolvedora y ahora sí ya podemos llevarlo directamente a los moldes después de haberse realizado la revoltura. Y había otra posibilidad, que era a través de una planta de concreto, de una concretera, ¿sí? Y decíamos que esta tiene la ventaja de que tiene un laboratorio directamente allí en su planta. Pero, ¿verdad?, lo mejor para nosotros sería, si es una obra de alta calidad que queremos, pues sería tener también nosotros nuestro laboratorio de campo y poder en un momento determinado hacer los comparativos correspondientes y tener la seguridad, ¿verdad?, de que estamos garantizando que el concreto del proyecto es el adecuado. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar mucho. Bien, hablábamos también de algunos componentes del concreto, ¿sí? Y decíamos que generalmente hay que hacer un proporcionamiento de este concreto para que pueda tener su resistencia. Y hablábamos de aquí, ¿verdad?, por ejemplo, del concreto de 150 y el concreto de 200,
¿sí? ¿Qué proporcionamiento de materiales es el que le vamos a colocar? Esto es de acuerdo a una tabla, ¿sí? Que generalmente pues las edita algún laboratorio y que pueden ser confiables cuando están en proporciones, que sería lo mejor que tenga este proporcionamiento. Y no, ¿verdad? A veces nos dicen, no, pues colócale tantos botes de arena, tantos botes de agua, tantos botes de grava. No, porque no sabemos si realmente los botes están cumpliendo con las características adecuadas. Entonces no son tan confiables, más si ya los botes están muy desgastados, ya están todos, ¿verdad?, torcidos, pues no tiene caso que nosotros, ¿sí?, sigamos esas reglas que nos marcan esas tablas. Nos pueden dar una idea, eso sí, de más o menos qué cantidad de material es el que nosotros podemos utilizar. Hablamos también, ¿verdad? Empezamos a hablar un poquito acerca de lo que es las varillas, ¿sí? Pero quedamos de que el día de hoy íbamos a continuar con el tema de las varillas. Bien, no sé si hasta aquí, hasta este momento, quede alguna duda anterior o que ustedes quieran que se amplifique un poco más acerca de alguno de esos temas, del concreto. ¿No? ¿Usted tiene No, alguna profe. tabla de proporciones de las resistencias de concreto, Inge? Es que ¿Perdón? hay unas que encontré que si tiene Sí. alguna tabla de Yo los proporcionamientos de las resistencias de concreto, porque sí hay algunas que encontré, pero no están tan bien. no son iguales. Ajá, no. No. Sí, Sí, sí. efectivamente, Algunas como hay que- variación muchas veces en las tablas de los proporcionamientos del concreto. ¿Debido a qué? Pues debido a que, por ejemplo, ¿sí? Es importante en qué zona, ¿verdad?, hicieron ese proporcionamiento. Les decía yo a la clase pasada de que tenemos que cuidar mucho, por ejemplo, que la arena y el agua, digo, la arena y la grava, ¿sí? Imagínense después de que estamos en una región muy lluviosa, pues la arena y la grava pues van a estar generalmente siempre saturadas. Entonces, sí, el laboratorio nos tiene que indicar qué cantidad de agua es la que debemos de colocar. Porque si la arena y la grava están mojadas, pues lógicamente ya llevan algo de agua. Entonces, el que nos puede indicar es el laboratorio. ¿Sabes qué? Bájale aquí la cantidad, ¿verdad?, de agua en tu proporcionamiento. ¿Por qué? Porque ya tienes saturada a lo mejor la arena y la grava. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque eso nos hace variar las proporciones. Sí, adelante. ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Entonces, sí puede haber cambios aquí en las variaciones en cuanto, sí, a la cantidad de arena o a la cantidad de grava también. Pudiera haber algunas modificaciones pequeñas, pero principalmente donde se puede modificar más es el agua. Principalmente si, les digo, manejamos ya arenas que están saturadas, que ya tienen mucha agua. ¿Por qué? Porque están ahí a la intemperie, la lluvia les está proporcionando agua previamente. ¿Sí? Entonces vamos a tener variaciones. Entonces, ¿quién es el que nos puede corregir esto? Pues nuestro propio laboratorio. ¿Sí? Y él nos va a decir, ¿sabes qué? Mira, echa este proporcionamiento para que puedas obtener esta resistencia. Por eso es importante los laboratorios, ¿sí? Tanto el que esté allá dentro de la planta del concreto, como nosotros el que podemos tener en la obra. Ellos nos van a ir dando pues ciertas características que debemos modificar si es que son necesarias. ¿Ok? Entonces, no todas las tablas coinciden, ¿sí? Entonces, yo puedo tener a lo mejor este proporcionamiento y a lo mejor tú el que tienes ahí es diferente o un poco diferente al que yo tengo, ¿sí? Ahora, se basa también mucho el proporcionamiento, ¿verdad? Si yo utilizo, por ejemplo, el manual del ingeniero civil, que vienen ahí también un proporcionamiento y lo comparo con uno que me das Cementos Mexicano y que lo comparo con uno que me dé Pasco, pues probablemente va a haber variaciones en algunos componentes, ¿ok? Pero sí hay que apegarnos a los que nos marca principalmente nuestros laboratorios. Ese es, ahora sí que es el esencial en un momento determinado, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Si quedó claro? Ok, Inge, gracias. Profe, entonces lo ideal sería que siempre nos apeguemos al resultado que nos dé el laboratorio Así dependiendo la es región y correcto. las condiciones en las que estemos, ¿no? Sí, exactamente. Eso sería lo ideal. Eso es lo que sería para nosotros mejor. ¿Por qué? Porque ellos tienen control sobre los materiales que estamos utilizando. ¿Ok? ¿Sí, alguna otra pregunta por ahí?
Alguien por ahí estaba hablando, ¿no? Ok, vamos a entrar entonces a las varillas, ¿sí? Las varillas que nosotros tenemos aquí, pues hay diferentes tipos de varillas, ¿sí? Que se fabrican aquí en México con diferentes diámetros, ¿ok? Vamos a ver si por aquí debo de tener alguna tablita. Alguna tabla que nos marque las varillas, ok. Ustedes, se los dejé de tarea que ustedes buscaran las características de la varilla, pero si no, aquí las tenemos, miren, el acero de refuerzo. Yo tengo aquí una tablita que me marca las varillas que se fabrican aquí en México. Como ustedes pueden ver, pues van, primero llevan un número o llevan un diámetro. Este número que está marcando está de acuerdo con el diámetro de la varilla. Por ejemplo, hay varilla del número 2, varilla ¿sí? del de 2.5, del 3, del 4, del 5, del 6, del 7, del 8, del 9, del 10 y del 12. Son las varillas más comerciales, ¿ok? Entonces son las varillas que generalmente nos vamos a encontrar nosotros aquí de venta en cualquier fabricante de México. Sí, esa varilla del número 2 representa 1/4 de pulgada. ¿Sí? Significan 2 octavos. Estos números, generalmente, si los dividimos entre, ¿sí? Entre 8, nos va a dar a nosotros aquí el diámetro en pulgadas. Entonces tenemos de 1/4, de 5/16, de 3 octavos, ¿sí? Sería de 4 octavos o de media, ¿ok? De 5 octavos, de 6 octavos, aquí está, o 3/4, ¿sí? Sería lo mismo, de 7 octavos, de 1 pulgada, etcétera, etcétera, hasta llegar hasta 1,5 pulgada. Esto sería nuestro diámetro que nosotros se manejan, tanto en número o en pulgadas, así es como se piden aquí en la República, ¿no? Por ejemplo, deme varilla del número 3, significa deme varilla de 3 octavos, ¿ok? Bien, una de sus características es el diámetro de la varilla. Nos va a indicar a nosotros en milímetros cuánto mide una varilla, ¿sí? Del número, por ejemplo, 4, pues dice que mide 12.7 milímetros o 1.27 centímetros, ¿ok? Y sí, efectivamente, por ejemplo, de 1 pulgada, ¿cuánto es en milímetros? 25.4 o 2.54 en centímetros. Entonces ya tenemos aquí lo que sería nuestra tabla de varillas. También me da el peso correspondiente de cada una de estas varillas por metro lineal. En 1 metro de longitud, este es lo que pesa la varilla, ¿sí? También nos da en el área que tiene esta varilla, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, una varilla del número 2, que es la varilla de 1/4, y que generalmente es la que utilizamos para hacer los anillos o estribos, ¿sí? Tiene un área de 0.32 centímetros cuadrados. Y así cada una de ellas nos va especificando la cantidad de área que tiene esa varilla. También nos da el perímetro de la varilla. Como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, ¿sí? Esta varilla del número 2 tiene un perímetro de aproximadamente 2 centímetros también. Tiene 1.99. Bueno, esto ya nos da a nosotros una pauta, ¿sí? De qué tipo de varillas son las que nosotros podemos encontrar aquí en la República Mexicana. Bien, entonces esta tablita nos permite a nosotros, ¿verdad?, saber entonces qué características tiene esa varilla. Pero ¿qué es lo que buscamos en estas varillas como características principales? Aquí le vamos a poner entonces características que nosotros vamos a buscar en las varillas. Primero, que tenga resistencia. Y esta resistencia nosotros la vamos a indicar con una letra, ¿sí?, que se llama así, FY. La podemos encontrar con FY, la F con minúscula, la podemos encontrar como F, ¿sí?, F'Y también, por ejemplo, ¿sí? Y esto significa resistencia, la resistencia que voy a tener yo de la varilla. Entonces, la puedo encontrar, también la puedo encontrar como FS o F'S. Todo esto, cuando vemos esta F, nos va a indicar, ¿sí?, la resistencia o fuerza que tiene nuestra varilla. También esta varilla tiene un límite de fluencia,
que también es el que nosotros vamos a, ¿sí?, a encontrarlo igual como FY o F'Y o Fs. Es decir, cuando hablamos de resistencia y hablamos de límite de fluencia, ¿sí?, es correspondiente a este mismo valor. Entonces, hay que tener cuidado porque de repente no nos dicen la resistencia de la varilla, nos dicen el límite de fluencia de la varilla es tal. Entonces, hay que ligarlo, que es lo mismo. También nos interesa que nuestra varilla que vamos a utilizar dentro de la construcción tenga una rugosidad. ¿Por qué esa rugosidad? Para que pueda tener un buen amarre con el concreto y que se vuelvan un solo elemento en el momento del colado. Entonces, si no tiene rugosidad, quiere decir que estaría lisa. Y una varilla lisa a nosotros no nos va a servir para meterlo dentro de las estructuras principales, ¿no? Entonces, si no tiene rugosidad, debemos de rechazar la varilla lisa. La varilla lisa se puede utilizar, pero para otras cosas dentro del área de la construcción, ¿sí? Pero generalmente todas las varillas que nos ven de marca deben tener cierta rugosidad, que es lo que va a permitir que pueda haber adherencia con el concreto. También, como la varilla es un metal, ¿sí?, generalmente los metales tienen una elasticidad que puede variar dependiendo del tipo de metal. En este caso, la varilla también tiene su elasticidad del acero. Entonces, esa elasticidad del acero, pues debemos también de conocerla, es importante. Generalmente se manejan, ¿sí?, 2, ¿sí?, 0.1, millones, aquí millones de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Es lo que sería nuestra elasticidad, más o menos, del acero que tenemos. ¿Sí? 2 puntos, ¿verdad? Y luego 6 cifras más, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y también nuestro acero va a ser dúctil, ¿sí? En este caso, el acero tiene una ductibilidad, ¿sí?, que va a llegar un momento, ¿verdad?, que si nosotros le vamos aplicando una fuerza, esta tiene la facilidad, como es elástico, se va haciendo como una liga, hasta que llega un momento en que truena, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos mide a nosotros la ductibilidad que tiene la varilla, la deformación que puede ir sufriendo antes de que vaya a llegar a la ruptura. Entonces, es un material dúctil, es un material que nos va a soportar aún con cargas y nos puede todavía seguir trabajando bajo ciertas resistencias. Bueno, estas son sus características que tiene la varilla y que nosotros debemos de aprovechar cuando nosotros hacemos nuestros colados, ¿verdad? Nuestros elementos estructurales. Bien, hablábamos entonces también, ¿sí?, que tenemos diferentes tipos de resistencia en nuestras varillas. No todas son iguales, no tienen todas la misma resistencia. ¿Sí? Hay varillas, por ejemplo, que llamamos R36. ¿Qué significa la R y qué significa el 36? La R es la resistencia y nos dice que es en 36. Si este 36 le aumentamos 2 ceros, entonces nos va a dar el FY que nosotros, o la resistencia que nosotros tenemos en esta varillas. Entonces, esta varilla R36 tiene una resistencia de 3.600 o un límite de fluencia de 3.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y generalmente nos las van a vender corrugadas. La R42 nos indica entonces que vale 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, su FY, ¿sí?, o límite de fluencia. Tenemos este otro, el R30, por ejemplo, ¿verdad? Y sería lo mismo, ¿sí? Y entonces así es como muchas veces nos llega a nosotros a la obra. Dentro de la misma varilla, marcado, ahí nos marca y nos dice, esta es una varilla, ¿verdad? R36. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para poder identificar el FY de la varilla. Si yo estoy con un proyecto que me dice que debo utilizar una varilla R42, ¿sí?, debo entonces de regresar la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que yo estoy solicitando. No está marcada, ¿verdad?, con respecto a lo que me dice mi proyecto. Entonces, sería rechazada, ¿verdad?, esa varilla R36 y a fuerza nos tienen que mandar la R42. Esta es con la que yo voy a construir. Las varillas se ven igualitas, se ven idénticas, tienen la misma área, tienen todo lo mismo, igualitas.
Lo único que cambia es su límite de fluencia. Y esto, si es una varilla de calidad, debe de estar marcada con este valor. Si es una varilla que no es de calidad, generalmente no va marcada. Y ahí nos podemos dar cuenta si estamos comprando una varilla que nos dé la calidad de lo que nosotros estamos solicitando. Es una manera también de comprobar que efectivamente eso es lo que nos están enviando, lo que yo estoy pidiendo. Bien, ya una varilla A36 es una varilla de alta resistencia. Las hay varillas de baja resistencia, como es el alambrón. ¿Sí? Este alambrón generalmente es varilla de 1/4, no tiene corrugación, es lisa, ¿sí? Y lo utilizamos principalmente para tratar de mantener nuestros elementos de las varillas que sí son corrugadas, mantenerlas en su posición que deben de tener. Para eso utilizamos generalmente el alambrón. Sí, nos va a tener también una resistencia dentro de lo que sería nuestro elemento estructural, ¿sí? No es una resistencia igual que la de la varilla, pero si nosotros lo utilizamos, sí va a tener cierta resistencia, por ejemplo, para, ¿sí? Cuando se nos presentan algunas fuerzas cortantes dentro de nuestro elemento, ¿sí? El alambrón es el que lo va a absorber. Entonces, este me está dando una característica nueva. Por ejemplo, en una columna. Si yo tengo una columna, ¿sí? La varilla va a soportar toda la tensión y toda la compresión, pero el alambrón me va a ayudar a soportar el cortante que se pudiera presentar dentro de mi elemento estructural. Entonces, sí tiene una función. El alambrón tiene una gran función, mantener las varillas en su lugar, en su posición, pero aparte también me va a ayudar a contrarrestar, sí, parte de lo que serían las fuerzas cortantes que se me presenten en mi estructura. Bien, no sé si hay alguna duda con respecto a lo que estamos ahorita platicando. Sí. Disculpe, profesor, ¿cree que pueda volver a explicar lo del límite de fluencia, por favor? Sí, les decía que el límite de fluencia, sí, es lo mismo que la resistencia de nuestra varilla. Aunque, bueno, nosotros pudiéramos decir que este límite de fluencia, sí, aparte se nos va a presentar a nosotros, sí, generalmente es el indicador de la falla que pudiéramos tener en un momento determinado dentro de la estructura. Entonces, este límite de fluencia que nosotros tenemos es cuando la varilla empieza, ¿sí?, a deformarse, ¿sí? Es decir, cuando yo llegue a la resistencia FY de 3600 y sigo aplicando fuerzas o sigo aplicando esfuerzos, este es el momento en que la varilla se empieza a deformar. Empieza, por ejemplo, ¿sí?, su parte de, ¿verdad?, hacerse elástica, más elástica y más dúctil. Entonces se va perdiendo área. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que cuidar mucho, ¿sí? La pérdida que en un momento determinado vamos a tener nosotros, ¿sí?, del área de nuestra varilla empieza a perder, se empieza a hacer más pequeña porque ya estamos rebasando. Cuando ya rebasamos este límite de fluencia, se empieza a deformar nuestra varilla. Entonces, sí, pero también nos marca la resistencia de nuestra varilla que vamos a tener, ¿sí? Entonces sabemos que hasta acá sería el límite, 3600 es el límite. Más de 3600 empieza, ¿sí?, a fluir. Viene lo que dice, por eso sí es límite de fluencia, es de fluir, de que se empieza a alargar, a deformar nuestra varilla. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí, profesor, muchas ¿Sí? gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, vamos a ver que... No, ok, vamos a ver algo práctico dentro de lo que sería las varillas y que nosotros como ingenieros debemos de saberlo, porque muchas veces, pues cuando iniciamos dentro de la construcción, en ocasiones, pues a lo mejor nos enseñaron esto que estamos viendo, pero no nos enseñan muchas veces, ¿sí?, a las cuestiones prácticas que debemos nosotros de tomar en cuenta en la obra, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo, decíamos aquí, perdón, fue en otro lado, donde tenemos la tabla de la varilla, ¿sí? Yo, por ejemplo, aquí tengo las tablas de la varilla, pero imagínense ustedes, ya están en la obra, ¿ok? Y yo pido en la obra, ¿sabe qué, verdad? Le digo al proveedor, quiero una tonelada de varilla de 3 octavos, ¿ok? Me llega la obra
a mí la varilla me llega en paquetes, ¿sí? Y me dice, ya le mandé, ¿verdad? Su tonelada o las toneladas que usted pidió de varilla de 3/8, ¿sí? ¿Cómo puedo yo saber que efectivamente me está mandando lo que yo necesito? ¿Sí? ¿Cómo creen que nosotros Las haríamos, no? piezas, profe. Por el número de piezas, ¿ok? Por el número de piezas. La otra, si yo tengo una pesa ahí, pues voy, ¿verdad? La bajo y que me la pesen ahí mismo y ya me doy cuenta que efectivamente. Pero muchas veces, pues yo no estoy en la obra, pero está el bodeguero, que es el que las va a recibir. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que decir a mi bodeguero? ¿Sí? Pues cuéntame el número de piezas de varillas de 3/8, pero va a decir, ingeniero, pues dígame cómo, ¿no? ¿Cómo yo tengo que recibir esa varilla? ¿Cuántas varillas debo de recibir aquí dentro de la obra? Entonces, aquí es la parte importante que nosotros debemos de saber, ¿sí? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Alguien que me diga de ustedes, ¿verdad? Si ha visto cómo se tiene que hacer para poder saber qué número de varillas son las que van a estar en una tonelada. ¿En qué nos vamos a basar? Pues analizar Eso. una varilla y compararlo Analizar para una que... varilla. Exacto. ¿Sí? ¿Y en qué nos vamos a fijar? ¿En qué característica principalmente? En el peso que tenga cada una. En el peso que tenga la varilla, ¿verdad? Sí, porque la tabla, si ustedes se dan cuenta, dentro de la tabla, me está dando el peso ya de la varilla por metro lineal. En un metro, ¿cuánto debe de pasar mi varilla de 3/8? Me dice que debe de tener un peso de 0.566 kilogramos en ese metro lineal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues hacer uso de la tabla para poder yo cuantificar cuántas varillas son las que tiene que tener una tonelada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues me voy al número de varillas que yo estoy solicitando, ¿sí? Veo qué varilla es, la de 3/8, me dice que tiene un peso de 0.557, y entonces voy a calcular en 9 metros, si mi varilla que me llega a mi obra es de 9 metros, pues voy a sacar el peso correspondiente, ¿verdad? Multiplico 0.557 por 9 y me da el peso de una sola varilla. Entonces ya tengo el peso de una varilla, ¿sí? Pues ahora sí puedo dividir, ¿verdad? El valor de 1000, que es una tonelada, entre el peso de la varilla, ¿sí? De 5.013. Y me debe de decir cuántas piezas son las que debe de contener, ¿sí? Aquí están. ¿Cuántas piezas debe de contener, ¿sí? Una tonelada de varilla de 3/8. ¿Sí está claro? Si mi varilla fuera de 12 metros, bueno, calculo cuánto pesa mi varilla de 12 metros, ¿sí? Esto divido 1000, ¿verdad? Entre esto, ¿sí? Y entonces me va a dar a mí el número de piezas que debo de recibir de varilla de 12 metros de longitud, ¿sí? En diámetro del número 3. ¿Sí está claro? Si tienen algún cuaderno, me gustaría que ustedes lo hicieran, ¿ok? O abran Excel y lo pueden hacer ustedes para que vayamos viendo, ¿no? Sí, aquí está la varilla del número 3. ¿Sí? Si la varilla mide 9 metros, me tienen que llegar a mi obra 199.48 piezas, es decir, casi 200 varillas. Si mi varilla fuera del número 12, me van a llegar casi 150 varillas. ¿Sí está claro? A ver, yo quiero que ustedes hagan la del número 4, ¿sí? Aquí están sus características de la varilla del número 4 y que hagan, ¿verdad? Lo mismo que yo estoy haciendo aquí, ¿sí? Para ver si efectivamente nos da a nosotros ese resultado. Entonces, por favor, les pido que ustedes lo hagan. ¿Cuánto les va a dar? A ver, entonces, ¿cuánto les daría? Para varilla del número 4, ¿cuántas varillas tendríamos que tener? En una longitud de 9 metros y en una longitud de 12 metros. De 9 metros son 111.55 varillas. 111, perfecto. Vamos a ver. Efectivamente, son 111. ¿Sí? En varilla del número 12, digo, de longitud de 12 metros, ¿cuánto es lo que tendríamos?
Ya 83.668. 83, aquí está ya el resultado, efectivamente son 83 piezas las que yo tengo que recibir. Sí, pues yo quisiera que, ¿verdad? Quisiéramos también el del número 5, del número 6 y del número 8. Unos hagan del número 8, otros del número 6 y otros del número 5, para que verifiquemos si efectivamente, ¿verdad? Sí, concuerda con lo que está aquí calculado. La de 9 metros es 71.17. Bueno, 61. 174. Ok, a ver, aquí están. Dice 71, ¿sí? Punto 22, ok. ¿Alguien más que quiera hacer la de 12 metros? Sería 53.41. 53, efectivamente, 53.41, muy bien. La del número 6 de 9 metros, ¿alguien que lo haya hecho? 49.38. 49.38 varillas. Ok, muy bien. La del número 6 en una longitud de 12 metros. 37.03. 37.03, correcto. Serían 37 varillas. ¿Sí? La del número 8 en 9 metros. Son 27.95. 27 varillas, ¿sí? 28 prácticamente, ¿no? Y finalmente la de 8, del número 8 con 12 metros de longitud. 20.96. 20.96. Entonces, ya vieron ustedes cómo, ¿verdad? Eso es lo que yo le tendría que dejar al bodeguero. Cuando yo, ¿verdad? Salga, que no esté en la obra, que el bodeguero sepa en un momento determinado, ¿sí? Cuántas varillas son las que él va a recibir, ¿ok? Si yo ya los pongo como un dato cerrado, bueno, pues esto es lo que tendría que recibir más o menos. Sí, a lo mejor le van a llegar 198.5, ¿no? Por ejemplo, no sé. Entonces él ya tendría que verificar si efectivamente está dentro del rango del límite que yo le estoy marcando. ¿Sí? Entonces, esta es la tablita que a nosotros nos serviría en un momento determinado para poder, ¿sí? Saber cuántas varillas son las que nosotros tenemos que recibir en una tonelada. Y de esta manera, pues podemos controlar perfectamente nuestra obra. Podemos saber, aunque yo no esté dentro de la obra, puedo saber que voy a tener 199 varillas que voy a poder utilizar en mis elementos estructurales. Y como cada elemento también se puede cuantificar cuántas varillas requiere, pues yo puedo tener un control incluso hasta ¿sí? de la bodega. A ver, hemos hecho estos elementos, se han sacado 150 varillas, ¿cuántas me sobran? Pues ya sé cuántas me sobran allí dentro de lo que sería, ¿verdad? La bodega que yo tengo. Sí, aquí ven ustedes, ¿verdad? Unas varillas que están aquí embodegadas, ¿sí? Su forma en que nosotros las debemos de colocar. Bien, entonces, este sería una parte, ¿verdad? Práctica del uso de nuestra tabla de varillas y el cómo nosotros nos va a servir esa tabla para poder nosotros controlar el número de varillas que tenemos dentro de la obra. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, es que hasta ahorita no. Si no hay ninguna pregunta, vamos a entrar a lo que son la sustitución de varillas. ¿Ok? Vamos a ver cómo sería la sustitución de una varilla. Vamos a pensar, acá arriba les voy a poner un ejemplo. Voy a pensar que estoy en una obra. ¿Ok? Y que en mi obra yo tengo, sí, varilla de media. De media, sí, pulgada. Tengo varilla de media pulgada. Y en la obra, bueno, aquí creo que está mal la ubicación de la diagonal. Ok, ya tengo entonces aquí mi varilla de media pulgada, ¿sí? Voy a colar un elemento estructural, ¿sí? Ya tengo todo listo, ya todo preparado, porque sí me interesa ese elemento como una parte importante dentro de lo que sería mi obra. Pero resulta, ¿sí? Que en el proyecto me marca que la varilla que tengo que colocar en esa columna, vamos a pensar en una columna, es de 1 pulgada. Me dice, tienes que colocar 4 varillas
4 varillas de 1 pulgada en este elemento estructural. Pero resulta que yo no tengo varilla de 1 pulgada y le hablo al proveedor y me dice, pues no tengo ahorita, por el momento no tengo. ¿Sí? Y entonces me fijo en mi obra y resulta que sí tengo varilla de media pulgada. Entonces, yo en la obra puedo hacer una sustitución de varillas. Es decir, si en lugar de meter mis 4 varillas de 1 pulgada, puedo meter varilla de media, pero debo de saber cuántas varillas de media tengo que colocar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuántas varillas tendríamos que colocar aquí, verdad? Para sustituir las 4 varillas de media, digo de 1 pulgada, ¿cuántas varillas de media tengo que colocar? 8 varillas. 8. El doble. 8 varillas, ¿verdad? Esa es la primera respuesta que nosotros, ¿verdad? Lo tomamos como algo práctico. 8 varillas. ¿Sí? ¿Ustedes creen que estaré en lo correcto? Porque me voy a quedar con esa duda, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estaré haciendo bien las cosas? Porque pues sí, yo sé que la varilla de media, ¿sí? Es la mitad, ¿verdad? De una varilla, de lo que sería 1 pulgada. Así lo entiendo yo. ¿Sí? 4 varillas, entonces voy a tener que meter 8. Eso es lo que yo estaría pensando. ¿Ustedes creen que estaría en lo correcto o pensaríamos un poquito más? Alguien que diga, no, yo no metería 8, yo metería menos, ¿verdad? O yo metería más. ¿Sí? ¿Sería lo correcto? Creo que la mayoría dice que son 8 varillas, ¿no? Bueno, vamos a pensar ahora, ¿sí? Si yo metiera esas 8 varillas, ¿sí? Me voy a ir al área de una varilla de media. Vamos a ver cuál es el área de una varilla de media. ¿Ustedes tienen sus tablitas por ahí a la mano? ¿O no? Si no la tienen, aquí vamos a utilizar la mía. Bueno, yo voy a utilizar la varilla de media pulgada, que está aquí. Voy a comparar su área de la varilla. ¿Cuánto es el área de una varilla de 1 pulgada? Digo, de media pulgada, 1.27 centímetros cuadrados. Yo me voy y le pongo aquí que esto sí, vale 1.27 centímetros cuadrados. ¿Ok? Y ahora voy a poner también el dato de cuánto es el área de una varilla de 1 pulgada. Me voy otra vez a mi tabla, ¿sí? Veo la del número 8, que es de 1 pulgada. ¿Cuál es el área que yo debo de tener? 5.07. Ok, me regreso y pongo que el área de una varilla de 1 pulgada es 5.07 centímetros cuadrados. Ajá. Entonces aquí arriba me faltó el cuadrado. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Centímetros cuadrados porque es área. Si yo sustituyo, le meto 8 varillas de 1.27, ¿sí? Porque aquí sería yo multiplicar, porque voy a meter 8 varillas. Me dicen que con 8 varillas la pudiéramos hacer. Bien, entonces multipliquen 8 por 1.27 y me dice cuál es el resultado. 10.16. 10.16. 10.16 centímetros cuadrados es lo que voy a tener, o estoy sustituyendo de acero, ¿sí? Con respecto a estas 4 varillas. Ahora vamos a multiplicar 4 varillas que yo tengo por 5.07. ¿Ok? Voy a quitar aquí estas 8 y aquí voy a poner que son las 4, ¿verdad? ¿Cuánto sería entonces 4 por 5.07? 20.28. 20.28. ¿Sí? Esto, ¿sí? Las varillas se deben sustituir por área. Entonces, ¿qué pasaría con mi estructura? Me está diciendo que yo requiero 20.28 centímetros cuadrados y yo le estoy colocando, si coloco las 8 varillas, me está dando 10.16. La mitad de acero que me está diciendo mi estructura que debe de tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se está quedando débil, ¿sí? Esa columna no tiene el área suficiente de acero y entonces me va a quedar debilitada. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que buscar entonces cuántas varillas debo de colocar. Ahora parto al revés. Pongo, bien, necesito 20.28. Ahora voy a dividirlo entre 1.27, que es la varilla. ¿Cuántas varillas voy a tener? 16. ¿Cuántas? 16, ¿verdad?
Entonces, no son 8 las que yo voy a requerir. Voy a requerir 16 varillas, sustitución de 16 varillas, ¿sí? Este es lo correcto, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo debo de colocar de varillas de media si quiero sustituir una varillas, ¿verdad? Las varillas de pulgada. Entonces, esto es lo correcto, ¿ok? ¿Sí se entendió? ¿Qué es lo que vamos a utilizar entonces para hacer una sustitución? Acuérdense que lo que vamos a utilizar es el área de la varilla que nosotros vamos a sustituir, ¿ok? Y con la que vamos a sustituir. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. Si ya le meto las 16 varillas, ¿cuánto me da? ¿Cuánto les da 16 por 1.27? 20.32. 20.32. Si yo comparo 20.32 con 20.28, ¿cómo están? 20.32 me quedaría tantito sobrado, ¿verdad? Sí. ¿Ya se dieron cuenta? Pues es mejor que me quede tantito sobrado y no que me falte todo esto, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí estaba claro la sustitución? ¿Con qué fue lo que hice? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Esta es la parte práctica, como les digo, y que a nosotros como ingenieros, ¿sí? Debemos de tener mucho cuidado para no regarla, para no hacer las cosas mal, ¿sí? Imagínense, ¿verdad? Hubiéramos quedado débil con nuestra columna muy debilitados, con la mitad de resistencia que debe de tener. Entonces, cuidado, ¿verdad? Por eso se caen muchas veces las estructuras, ¿sí? Allá se cayeron mucho en México en 1985 porque en esa época peritos podían ser hasta dentistas, ¿verdad? Abogados, es decir, gente que ni siquiera se dedicaba a la construcción. Entonces, ¿ustedes creen que ellos van a saber esto? Pues no, definitivamente no, porque no saben de estas técnicas. Entonces, por eso se cayeron muchas estructuras en el 85 y también se volvieron a caer en el 2018 y 2017, que estuvo el otro fuerte, el último temblor, muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿verdad? Los albañiles, ¿verdad? Yo no tengo nada contra los albañiles, sino todo lo contrario, yo los respeto y los admiro, ¿sí? Pero ellos no cuentan con las técnicas muchas veces, ¿verdad? Del conocimiento de este tipo de situaciones. Y entonces, ¿verdad? Pues se pueden ir uno por la parte práctica que dice, bueno, si son varillas de media, pues valen la mitad de la varilla de 1 pulgada, pues entonces voy a meter, ¿verdad? Lo que nosotros habíamos iniciado, le voy a meter 8 varillas y con eso ya está bien. Pues no, ya vimos que no es lo correcto. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Lo que vamos aprendiendo, que lo vayamos aplicando de manera adecuada. ¿Para qué? Pues para que podamos hacer nosotros, ¿verdad? Ese tipo de cambios dentro de nuestros proyectos. Bien. Ahora, Profe, ustedes pueden decir, no le entendí. A ver si adelante. este es un caso como que imprevisto, pero en cuestión de variación en el costo, ¿qué tanto conviene y qué tanto es ¿Qué inconveniente tanto esto? conviene? En una tonelada de una varilla, probablemente te cueste un poco más cara. ¿Sí? Y la varilla de media a lo mejor te va a costar un poquito más barata. Pero en el mercado general se maneja casi el mismo costo. Lo que te puede valer una varilla de 1 pulgada, una tonelada de una varilla de 1 pulgada, casi es el mismo costo que te dan de una varilla de media pulgada. ¿Ok? Entonces prácticamente no hay mucha variante en ese sentido. ¿Sí? La cantidad de acero que aquí me está marcando que es un poquito más, realmente no pinta en el costo. ¿Ok? Entonces, no hay mucha diferencia, ¿eh? Aunque en ocasiones en algunas dependencias, por ejemplo, gubernamentales, cuando te van a pagar, a veces te pagan también un poquito más, ¿verdad? Pero principalmente en la colocación, ¿sí? En la colocación del acero. O sea, no es lo mismo colocar una varilla de 1 pulgada, sí, que meter 4 varillas de media, porque te va a dar más trabajo colocar las 4 varillas de media que meter la varilla de 1 pulgada. Entonces, ahí a lo mejor sí puede haber una pequeña variante en la cuestión de la mano de obra, de la colocación de varillas. ¿Por qué, verdad? Porque es más difícil manejar muchos pedazos de varilla o varilla más delgada que la tengo que formar en paquete que meter una sola varilla. Entonces, ahí pudiera haber alguna variación en cuanto a la parte económica. Pero hablando del costo entre varillas, pues generalmente es el mismo, ¿eh?
no es variante. ¿Por qué? Porque es el mismo material que estamos utilizando. ¿Sí? Lo único que está pasando, ¿verdad? Que uno es más delgado y que el otro es más grueso. Pero en cuanto al costo, prácticamente es lo mismo, ¿eh? Sí, no hay mucha variante, no hay mucha variación en los costos por Ok, tonelaje. profe, gracias. Sí, de nada. Bien, sí, vamos a tener entonces, ¿verdad? Les quería yo explicar por qué la sustitución de las varillas, en este caso, ¿sí? De las de 1 pulgada, miren, yo tengo aquí una varilla, vamos a pensar que esta es la varilla de 1 pulgada. Sí, en esta varilla de 1 pulgada, si yo lo veo de manera práctica, sí, ya sé que en 1 pulgada va a haber 2 medias pulgadas, es decir, aquí va a haber media pulgada de un lado y media pulgada del otro. En lo mismo, en el otro sentido, voy a tener media pulgada de un lado y media pulgada del otro. Entonces, si yo meto aquí, ¿cuántas varillas me van a caber de media? Pues me van a caber 4, como ustedes lo pueden ver, son 4 piezas. Entonces, una varilla de 1 pulgada por 1 pulgada, ¿sí? Pues la voy a sustituir por 4 varillas de media pulgada. Entonces, esta es la manera, ¿verdad?, de un poquito más práctica de poderlo entender. ¿Por qué? Porque estoy aquí marcando, ¿verdad? Mi varilla de 1 pulgada, la voy a dividir lógicamente en cuántas partes para que yo pueda tener 1 pulgada por 1 pulgada. Pues en 4 partes. ¿Qué me viene representando? ¿Sí? 4 por 4 varillas son las 16 varillas que tengo yo en la parte de acá arriba. Entonces, esa sería una sustitución viéndola por áreas, que es lo que ya vimos aquí. ¿Ok? Y aquí está el área correspondiente de la varilla de 1 pulgada y el área correspondiente de la varilla de media pulgada. Quiere decir que representa una cuarta parte de la varilla de 1 pulgada. Entonces, así es como también lo pudiéramos visualizar. La otra parte la podemos visualizar si, por ejemplo, yo veo el peso. ¿Sí? ¿Cuánto pesa una varilla de media? A ver, veámoslos ahora con peso. Vámonos con peso. ¿Sí? ¿Cuánto pesa una varilla de media pulgada? Me voy en el peso y me dice que vale 0.994. ¿Ok? Ustedes hagan su sustitución. A ver, multipliquen 16 varillas, porque serían 16 varillas, ¿sí? Por 0.994 y me dan el resultado. Y luego van a multiplicar 4 varillas, ¿sí? Que tienen un peso de 4 kilogramos. ¿Cuánto me va a dar? A ver, ¿cuánto me da? Las de Pensándolo. 16 varillas Sí. da 15.90. 15.90. Ok. Y ahora de las otras, las 4 varillas que yo tenía de 1 pulgada, y que les dije el peso creo que de 4, ¿cuánto me da? 16. 16, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, pues más o menos concuerda también en la cuestión del peso, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Más o menos es el mismo peso entre las 2 varillas, ¿sí? Ya las 16 varillas que tengo de media y las 4 varillas de 1 pulgada. Entonces, por peso también me puedo dar más o menos idea. ¿Por qué hay esta diferencia en el peso? Miren, esta pequeña diferencia de peso está por la corrugación de la varilla. Acuérdense que la varilla va corrugada. Quiere decir que el fabricante le quitó ya algunos pedacitos de varilla, ¿sí? Entonces, por eso es la diferencia entre las 2 corrugaciones, entre esta de 1 pulgada y esta de media pulgada. Entonces, por esta pequeña variante o de variación que tenemos en cuanto al peso, por eso es más conveniente realizar la sustitución de varillas con el área, porque allí sí no hay pierde. Yo voy a tener las áreas correspondientes entre ellas. Por eso también hay una diferencia aquí en el área, ¿eh? No se crean que, sí, que es nada más así, sino también es por las corrugaciones que tiene las varillas, esas pequeñas diferencias que nosotros vamos a tener, pero es menor la diferencia que existe aquí que la diferencia que existe acá. Entonces, lo más conveniente sería hacer la sustitución de las varillas, ¿sí? Tomando en cuenta el área. Bien, pues vamos a hacer este ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a, sí? Quisiera que ustedes lo hagan para ver si fue perfectamente entendido. Entonces, aquí dice, ¿verdad?, lo que ustedes van a hacer. Dice, ¿cuántas varillas sustituyen a 1 pulgada? Este ya lo hicimos, que es el de ahorita. ¿Cuántas varillas sustituyen a varilla de 3/4 si tenemos varilla de 3/8? Entonces, hagan ustedes este ejercicio y me dicen, ¿verdad?, cuánto. Aquí en este lado tengo las áreas, aquí está la varilla y las áreas correspondientes. Entonces, vamos a
cuantificar entonces cuántas varillas sustituyen a varillas de 3/4 si tenemos varillas de 3/8. ¿Cuántas varillas tendría yo que colocar? 4. 4, ¿ok? ¿Sí? Si tuviera ahora varillas de 3/4 y tengo varilla de media, ¿cuántas tendría yo que colocar? ¿Son 3, profe? 3 varillas. Sí, aquí están, efectivamente son 3 varillas. El siguiente es, si tuviera yo varillas de 1,5 pulgadas y le voy a colocar varilla de media, ¿cuántas varillas tendría yo que colocar? A lo mejor aquí sí nos faltó, ¿verdad? Les pongo la tablita para que ustedes la vean, porque esta es varilla de 1,5, dice. Entonces aquí está el área de una varilla de 1,5. ¿Cuántas varillas entonces tendría yo que colocar con varilla de 1,5? 11.4. Sería 9. 9 varillas. Ok. Aquí la tenemos, ¿verdad? Son 8 varillas. ¿Sí? Pudiéramos colocar su sustitución, 8 varillas del número 4 más una varilla del número 3. ¿Sí? También pudiera ser la sustitución. O sea, no está mal colocar 9 varillas del número 4. Pero si yo quisiera, ¿verdad? Como que se apegara más al área que yo quiero, ¿sí? Pues le pondría 8 del número 4 más una varilla del número 3 para que me dé el área, ¿sí? Muy similar, ¿verdad? A la de 1,5 que me están solicitando. ¿Sí? ¿Está claro? Es decir, es válido combinar en un momento determinado con otra varilla. Aquí sí tendríamos, ¿verdad? Un pequeño, a lo mejor, ahorro en cuanto al costo que me está dando. Porque 9 varillas ya se pasan, ¿verdad? De la cantidad realmente del área que yo requiero para 1,5. Entonces, aquí, ¿verdad? Es válido también hacerlo de esta forma, ¿eh? Entonces, finalmente, ¿cuántas varillas sustituyen? ¿Verdad? Si tengo una varilla de 1,5, ¿cuántas varillas de 3/8 tendría yo que colocar en sustitución de la varilla de 1,5? 16. 6 varillas. ¿6 varillas? 16. 16. 16. Ok. Yo tenía por aquí, decía creo que 8. Entonces está mal. A ver. Entonces serían 16 varillas. ¿Ok? Si ya lo checaron 2 por ahí, quiere decir que, ¿verdad? Entonces es correcto. Bien. No sé si hay alguna duda hasta esto que estamos viendo el día de hoy. Todo bien. No, ¿Todo bien? Ninguna. ¿Está claro? Sí, me interesa mucho, ¿verdad? Que ustedes lo entiendan bien, porque esto, ¿verdad? Como dice por ahí, es el pan nuestro de cada día, ¿sí? Es decir, es lo que vamos a estar viendo diario ya como profesionistas y más si estamos dentro de una obra, ¿sí? Nos van a empezar a llegar problemas de este tipo que tenemos nosotros que resolverlos de inmediato para saber, ¿verdad? Que las cosas se vayan realizando bien, ¿sí? Porque eso es lo que me va a preguntar a mí el maestro de la obra o el peón, ¿verdad? Oiga, ingeniero, sí, no tenemos varilla de 1,5, ¿cuántas varillas de 3/8 le meto? Es lo que me van a preguntar. Entonces yo tengo que estar muy al pendiente, ¿verdad? De lo que yo les voy a responder. Entonces tengo, ¿verdad? Previamente, si tengo duda, pues voy y verifico. ¿Sabes qué? En un momentito te digo, ahorita regreso o vas a mi oficina en un rato y ya te digo cuántas varillas tienes que colocar, ¿sí?
Entonces, o si te llevo calculadora, pues y me sé los pesos, pues ahí mismo puedo realizar la conversión y puedo decirle, mira, vas a meter tantas varillas, ¿verdad? En este elemento, ¿por qué no tenemos varilla de 1,5? O nos va a tardar en llegar y nos surge este elemento, pues vamos a meterle tantas varillas en sustitución. Y se lo podemos meter en paquete, ¿verdad? Para que no haya ningún problema, podemos empaquetar nuestras varillas, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea más fácil también su sustitución, que no haya mucho problema, ¿no? Imagínense en una losa, pues estaría canijo, ¿verdad? Meter a lo mejor un paquete, ¿verdad? De varillas. Allí pues sí las tendría que a lo mejor meter, sí, colocadas a lo mejor a cierta distancia. Tendría yo que calcular todo eso para poder hacer una sustitución en una losa, ¿no? Pero en una columna, por ejemplo, o en un elemento grande, un dado, ¿sí? En la cimentación, donde se lleva mucho concreto y las varillas pues realmente no pintan tanto, ¿verdad? En cuanto a su tamaño, bueno, pues ahí sí tendría yo que ver cómo voy a hacer la sustitución correspondiente. Pero bueno, eso es lo que nosotros tendríamos que ir verificando en un momento determinado. Bien, ¿no hay ninguna otra pregunta? Porque yo creo que, ¿verdad? Nada más de manera rápida, les puedo decir de que, por ejemplo, en el concreto reforzado, existen también los concretos preesforzados, concretos pretensados, concretos postensados, etcétera, donde manejamos resistencias de varillas arriba de un valor, un FY mayor de 5,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que incluso llegan a valores, por ejemplo, hasta 12,000 en concretos prospersados, ¿sí? En pretensados llegan a 12,000 kilogramos también, y en pretensados hasta 12,000, pero yo he visto estructuras que llegan hasta más de 22,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, bueno, pues tenemos nosotros, ¿verdad? Diferentes concretos, porque les decía yo que no nada más eran los únicos, el concreto simple y el concreto reforzado, sino también hay otros concretos ya de mayor calidad que se utilizan, por ejemplo, en la construcción de puentes, en la construcción de hangares para aviones, etcétera. Entonces, allí utilizan ya estas resistencias bastante altas para hacer los elementos estructurales. Esto también nos ayuda para que las dimensiones del elemento estructural pues se puedan disminuir. Entonces ya en el diseño, ¿verdad? Podemos tener nosotros ese tipo de situaciones. Bien, vamos a dejarle el día de hoy. Aquí lo voy a marcar que el día de hoy vamos a quedarnos aquí, ¿sí? Entonces en nuestra clase, para que en la siguiente, pues vamos a ver, ¿verdad? Ya otras cosas. Vamos a hablar un poquito de cargas. Vamos a hablar de lo que son las cargas que vamos a tener dentro de nuestra estructura. Entonces, en la próxima clase vamos a platicar sobre ello, ¿sí? Y hasta aquí el día de hoy estaríamos cubriendo lo que corresponde para esta clase. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta por parte de ustedes, pues terminaríamos la clase el día de hoy. ¿No? ¿Hay dudas? Disculpe, Muchas gracias. Sí. Adelante. ¿Quién habla? Adelante. A ver, dama. La dama primero. ¿Ando? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién habla? Yo, Hernández Correa. Ah, ok. Adelante, Hernández Correa. ¿Sube a algún lado las clases que está grabando? Sí, la estoy grabando en YouTube. ¿Sí? La subo a YouTube. En YouTube. Sí. Ok. Sí, por está ahí bien. creo que les pasé algunas. Unas que ya están por ahí grabadas. Entonces, ahorita estoy grabando esta y la voy a subir también, la convierto, ¿sí? Y la mando a YouTube para que ustedes los puedan ver dentro de la misma página que les mandé por ahí en el WhatsApp. Les mandé algunas cosas que ya están grabadas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Profe, solo un detalle, si nos podía explicar un poco sobre los dobleces y los traslapes.